Bueno, vamos a hallar lo que son los voltajes en cada resistencia y la intensidad de corriente también que pasan por los nodos, los puntos, ¿no? Que encontramos que en total son 6 voltajes porque son 6 resistencias y hay dos corrientes que se dividen en paralelo y otras dos corrientes que se dividen en paralelo. Vamos a llamar a estas I1, I2, I3 y 4 y a los voltajes en cada uno de ellos. Haciendo los cálculos necesarios y conociendo por la ley de Ohm, tenemos el voltaje total que es 9,36 voltios, la resistencia equivalente es 694,36 ohmios y así podríamos hallar lo que es la intensidad total, que es 0,013 amperios. Entonces, de esto se cumplen varias cosas. Tenemos que el voltaje que hay aquí, que es el V3, es el mismo que V5 más V6. ¿Por qué? Porque están conectados en paralelos y se cumple que cuando están en paralelos vendría a ser el mismo voltaje en ambos lados. Igual con V1 y V2. Aquí lo tenemos. Ahora pasamos a calcular simplificando este circuito a tres resistencias y calculamos el voltaje en cada una de ellas con la intensidad total y la resistencia de cada uno. Ahí nos da el voltaje de cada uno. Y luego pasamos a lo que vendría a ser el cálculo de la intensidad en cada nodo, ¿no? Por así decirlo. Primero tenemos para calcular acá arriba. Tenemos la intensidad 1 y la intensidad 2, que en realidad es la misma, ya que las resistencias son la misma, por tanto se divide proporcionalmente las intensidades en este caso. El voltaje en 1 lo calculamos aquí, lo tenemos ya. Entonces lo vamos a reemplazar aquí, por la ley de Ohm, ¿no? Y nos da que la intensidad 1 es 0,0065 amperios. Por tanto, la intensidad 2 vendría a ser lo mismo. Pasamos luego a este punto de acá, pero lo vamos a analizar en esta parte que hemos acortado las resistencias. Eh, la intensidad 4, ya tenemos el voltaje 3, como lo habíamos hallado. Lo podemos reemplazar también y sacamos la intensidad. Intensidad 4, 0,00014 amperios. La intensidad 3 de igual manera. Tenemos V5 y V3. Como tenemos el I3, podemos hallar el voltaje de cada una de ellas. Reemplazando tenemos que el voltaje de 5 por la intensidad 3 está pasando por ahí, claro. Y por 220 ohmios nos da que el voltaje es 2,816 voltios. Y por último, el voltaje 6 es I3 por 22, que es 0,2816 voltios. Y listo. Una vez hallado todos los voltajes y todas las intensidades, vamos a pasar a la parte práctica. Bien, aquí tenemos el circuito con la batería ya entregando la corriente al mismo sistema, al circuito. Y vamos a proceder primero con la medición de los voltajes. Aquí lo tengo apuntado. Vamos a colocarlo aquí para que puedan ver. Ahí. Nos dice que el voltaje en 1 es 3,055 voltios. Quiere decir que el voltaje en 1 es justo en esta resistencia. Quiere decir que si nosotros colocamos en cada uno de los puntos, nos tendría que dar una lectura aproximada de 3,055. Lo cual está correcto porque nada es 2,98, es un número muy cercano a 3,055. Por tanto, el V2 vendría a ser el mismo. Nosotros lo colocamos y sale lo mismo prácticamente. Ahí estaría. Bien, el V3 vendría a ser la parte
que está acá, el nodo del medio. Colocamos aquí. Ya. Para la de acá tenemos que colocar aquí y aquí. Nos dice que V3 es 3,111. Bien, entonces V3, que es esta de acá, toma el valor de 3,111, lo vamos a calcular ahí. 3,02 más o menos, si llega a ver. Es un valor aproximado. Seguimos con V4, que es esta de acá, el azul de aquí abajo. Le tomamos la lectura. Bueno, está al revés. Nos dice que es 2,86, 2,75, 2,76. Es un aproximado, más que nada por margen de error del mismo multímetro. Y V5 es 2,816. Esto sería aquí. V5 es esta parte de aquí. Sí, V5 es este de acá. El azul. Vamos a tomarle la lectura. 2,816. Se acerca, ¿no? Se acerca. Y por último el V6 es 0,2816. 0,27 tantos, ¿no? Sí, cumple. Ahora vamos a pasar a medir lo que son las intensidades. Para esto no necesitamos más que buscar la resistencia por donde pasa la intensidad. En este caso la I1 está pasando por la resistencia 1, que es esta de acá. Lo que vamos a hacer es sacar uno de los pines. En este caso sacamos el de aquí. Estamos ahí. Sujetamos con la aguja del multímetro. Y vamos a colocar la otra aguja en el otro punto. Bien, colocamos la aguja aquí. Y la otra aguja, claro, ya habiendo cambiado a amperios. Ahí. Tenemos como intensidad que son 0,0065 amperios. Eso es más o menos 65 microamperios, ¿no? 6,13. Sí, da un valor aproximado, ¿no? Listo. Vamos a volver a armar el circuito. El I2 es un poco obvio, ya que vendría a ser la misma intensidad. Solo sacamos y medimos igual. Aquí y tomamos donde sacamos. A ver. Vamos a sacarlo. Ya lo sacamos. Ahora vamos a tomar acá una punta y la otra de donde sacamos. Igual 6, tanto más o menos. Sí, también cumpliría. Vamos a volver a armarlo. La I3 es la que pasa por esta azul de aquí. Entonces vamos a sacar uno de los pines. Colocamos una aguja en el pin. Y la otra le colocamos de donde sacamos. La intensidad nos da 0,0128 amperios. Eso es aproximadamente, eso es lo mismo que decir 12,8 microamperios, ¿no? Miliamperios, perdón. Y ahí sería 12,30 y tantos. Es aproximado, la verdad.